Bueno, estimados amigos, estimados colegas, en la sesión que vamos a ver en esta tarde es la etapa de juicio, la sustanciación de juicio. Tengo entendido que con los demás colegas han podido apreciar lo que es la etapa preliminar y la etapa preparatoria dentro del proceso penal. Comenzamos señalando qué es la preparación del juicio. Cuando hablamos de la etapa del juicio, nos vamos a remitir al Código de Procedimiento Penal. Es en esta norma que del artículo 340 en adelante que se regula todo el procedimiento que se debe seguir para llevar el juicio. Estamos hablando netamente en materia penal. ¿Qué nos dice el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal? Este artículo comienza delineando las acciones inmediatas que se deben seguir una vez se ha presentado la acusación ante el juzgado o el tribunal. ¿Cuáles son esas acciones inmediatas? Bueno, como deben haber visto en la etapa preliminar y la etapa preparatoria, la etapa preparatoria y la etapa preliminar nos ayuda, por favor, estimados amigos, si podrían controlar sus micrófonos a fin de que no tengamos distracciones para el resto de oyentes de la sesión que están concentrados, ¿no? Como les decía, en la etapa de preparatoria, ¿qué hacemos con el Ministerio Público? Ya sea como parte denunciante o parte denunciada. Nos preparamos para ir a juicio, ¿no? Es decir, recabamos todas las pruebas posibles y que sean necesarias para que podamos iniciar el juicio, ¿no? Una vez con que el representante del Ministerio Público, el fiscal, ya tiene todas las pruebas que cree prudentes, realiza su acusación formal, ¿no? La acusación fiscal. ¿Qué es este documento? Este documento, con la acusación formal, lo que hace el fiscal es presentar todas las pruebas, ¿no? Y decir, evidentemente, esta persona, el imputado, es el autor de este delito. Y estas son las pruebas con las que nos vamos a ir a juicio para demostrar esa culpabilidad, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento como tal? Acá dice, el punto de partida es la notificación que se realiza al Ministerio Público para que presente las pruebas recabadas. Esto es en la acusación formal, ¿no? Ahora, cuando presenta el fiscal su acusación formal, corre un plazo de 10 días para que la parte denunciante, la parte querellante, presente su acusación particular, ¿no? ¿Qué realiza con la acusación particular? Con la acusación particular puede presentar sus propias pruebas, su propia versión de los hechos, ampliar más detalles en la relación de hechos que ha hecho el fiscal en la acusación formal. O también puede adherirse a la acusación realizada por el Ministerio Público. Primero comenzamos para decir entonces, después de esta introducción, ¿qué va a ser el juicio? ¿No? El juicio es esta parte de todo el proceso. Este acto está estructurado, ¿no? Y esta estructuración, este orden, se basa en respetar los principios procesales que recoge un sistema de derecho, en el cual, respetuoso del Estado de Derecho, estamos hablando del principio de publicidad, el principio de oralidad. Por eso es cuando ya nos vamos a la etapa de juicio, hablamos de, vamos a iniciar el juicio oral y contradictorio, ¿no? El principio de oralidad, como les decía, que da lugar subsecuentemente a la publicidad, el principio de continuidad, que tiene relación con el principio de concentración, de celeridad, de inmediación, porque esta parte del juicio se va a desarrollar ante un juzgado de sentencia o un tribunal de sentencia, ¿no? Y son estas autoridades, por el principio de inmediación, que van a conducir el juicio.
Entonces, como señalábamos, este es un acto crucial dentro del proceso que sienta las bases para el correcto desarrollo del proceso judicial, la apertura. Este es un acto formal, ¿no? ¿Cómo se realiza? Una vez que la fiscalía ha presentado la acusación formal, la parte víctima ha presentado la acusación particular, corren otros 10 días para que la parte denunciante, el acusado, el imputado, presente sus pruebas de descargo, ¿no? Ante un principio de igualdad, de contradicción, su versión de los hechos. Entonces, una vez que se han considerado estos pasos previos, lo que va a hacer la Secretaría del despacho del juzgado de sentencia o del tribunal es notificar a las partes, ¿no? Con el auto de apertura, la fecha en la que el juicio se va a desarrollar, va a comenzar. Entonces, con este señalamiento, de audiencia, la norma nos dice que tiene que haber 20 a 45 días. Ese es el plazo. Pero hay una flexibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no, nos encontramos ante la carga procesal que tiene tanto el Ministerio Público como los tribunales, ¿no? Entonces, ¿se puede demorar? Sí, pero ya parte mucho aquí, estimados colegas, también hace mucho de la ética y del profesionalismo que tiene un abogado para estar haciendo seguimiento, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar mi juicio? ¿Para cuándo nos van a notificar con el auto de apertura? El seguimiento constante. La siguiente, Filmina. Ahora, una vez que se instala la audiencia, ¿no? Se da el auto de apertura, tenemos la fecha en el tribunal. Esta puede ser presencial o virtual. Eso ya depende del tribunal o del juzgado. Hay jueces que prefieren mantener la virtualidad que se ha dado porque quieren evitar la revictimización de la víctima, de la parte denunciante, ¿no? El día que nos dan el auto de apertura, como les decía, la Secretaría notifica a las partes y se gestionan también los comparendos. Los comparendos son aquellas notificaciones, vamos a decir, para los testigos, para los peritos, para que ese día todos vayan al comienzo, al inicio del juicio y se desarrolle este, ¿no? También eso corre también para la parte acusada. Hay jueces, tribunales que prefieren mantener la virtualidad para evitar este encontrarse, ¿no? Que en nuestro caso, como organización, llevamos delitos especializados, la víctima no se enfrente, ¿no? Al agresor o a los testigos, todo siempre dentro de un marco de protección para evitar la revictimización y la retraumatización. Bueno, colegas, una vez que se instala la audiencia, el juez o el tribunal va a señalar, ¿no? Si hay incidentes o excepciones sobrevinientes, ¿no? Como acá señala, esta es una pausa fundamental para asegurar que no existan obstáculos imprevistos que puedan afectar la equidad del juicio y el desarrollo del juicio, ¿no? Ahora, en la norma, esto, inciso 3, los defectos absolutos. También el 172 de la norma, cuando hablamos de las exclusiones probatorias y aparte de la estrategia del abogado, atacar si estos incidentes corresponden en derecho, ¿no? Porque pueden ser también estrategias dilatorias, como está en el artículo 333, numeral 3, ¿no? Estos incidentes, excepciones, no se presentan por presentar, tienen que estar fundamentados, ¿no? Y la base principal es el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, cuando hablamos de exclusiones probatorias, ¿por qué quieren excluir una prueba? Porque está afectando los derechos del acusado o de la víctima, ¿no? Tiene que estar, todo se fundamenta. Como señalábamos a un principio, el juicio es un acto crucial formal. Por eso tiene reglas para llevarse, y no es solo por la formalidad del hecho, sino porque se busca la equidad de las partes, ¿no? Ya vamos a ir viendo poco a poco cuál es el orden de participación,
de la víctima, del acusado, el interrogatorio de testigos, de peritos y demás, ¿no? Se busca garantizar que cualquier asunto no resuelto se aborde antes de comenzar la sustanciación del juicio. Este es el momento, ¿no? ¿Para qué? Para que después no nos distraigamos. Una vez que corramos con el juicio, no puede haber distracciones, porque estábamos hablando del principio de inmediatez y también de economía procesal. Ahora, ¿por qué hablamos ya en delitos especiales cuando ya estamos hablando de casos de 348, 548? ¿Qué estamos hablando? ¿No? Cuando existe una víctima menor de edad o una víctima mujer o un acusado que se encuentra privado de su libertad. No podemos dilatar el proceso, ¿no? Porque la protección que tiene la víctima, ¿no? Con un enfoque interseccional y al acusado el principio de inocencia, ¿no? Se debe respetar el principio de inocencia que tiene el acusado. Fundamentación de la acusación. Acá podemos leer, como ustedes pueden ver, cuando se resuelven los posibles incidentes y excepciones, la fiscalía, la acusación particular, tiene la tarea de fundamentar la acusación. Esta es una presentación oral, pues se debe tomar la oportunidad para que la acusación conecte con el tribunal, señalando la importancia de la evidencia y la conclusión de la culpabilidad. ¿Qué queremos decir? Cuando se instala el juicio, ¿no? El juez o el tribunal da la palabra a las partes, ¿no? Entonces, este es un momento para presentar la tesis de la teoría del caso, ¿no? Este es un momento en el que la defensa técnica de ambas partes va a presentar la narrativa, ¿no? De esta su tesis. No va a fundamentar, va a presentar sus argumentos. Este es un contrapunto vital para dar un equilibrio al proceso, ¿no es cierto? Tanto la parte denunciante como la parte denunciada tienen el uso de la palabra, ¿no? Y aquí no solo se va a hacer una recitación de la acusación, ¿no? Como tal. Por ejemplo, ¿qué hay que presentar en la acusación? No, los detalles de identificación, no, el demandante, la víctima, si es menor de edad, será el padre, el tutor, ¿no? Eh, ¿Quién es el denunciado? Las generales de ley, la fundamentación de la acusación, los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de la prueba. Y aquí es donde dan lugar a los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, todos estos actuados, en un pequeño paréntesis, todos estos pasos que vamos a ir identificando, colegas, se dan para ambas partes, ¿no? Ministerio Público, acusación particular. Si la víctima es un menor de edad, el abogado les de las defensorías de la niñez y adolescencia y corre en traslado a la defensa técnica del acusado, ¿no? En los alegatos de apertura se hace una exposición en la que ya se va a presentar la teoría del caso. Nuestra teoría del caso tiene que hacer énfasis en tres partes, ¿no? El modo, el lugar y el tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando hacemos los alegatos de apertura, este es el momento para conectar con el juez o con el tribunal y como diríamos coloquialmente, ¿no? Picar, dar una introducción de todo lo que vamos a ir desarrollando con las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay una relación precisa y circunstanciada de los hechos. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? No, ahí identificaremos al acusado, ¿no? Esta persona ha hecho esto, 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 la víctima es esta persona, detalles de los hechos, ¿no?
No sé, por ejemplo, por decir, ¿no? La víctima es la sobrina del agresor. Vivía en el mismo lugar y en fecha tantos ha sufrido una violación. ¿No? O si no, son varias veces los hechos que han ido ocurriendo en el domicilio. ¿Por qué? Porque era el hermano o era el padre, ¿no? La relación de circunstanciada de los hechos. Después, ¿qué vamos a hacer? Un análisis del tipo, ¿no? La conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. La conducta del acusado. Una descripción del tipo, ¿no? El tipo, el delito, digamos, artículo 308, violación. Y si hay agravantes, artículo 310, en los diferentes incisos. Entonces, ahí, después de que hemos dado esta narración de hechos, así, eh, adecuar la conducta, ¿no? Decir, esto que el tipo, ¿no? Ha violado a la víctima y ¿qué dice el tipo? Dan, 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 dan. Aparte hay un agravante que dice el 310, adecuar al delito en el que van a ir viendo, ¿no? Identificar el elemento subjetivo, si es dolo o culpa. Generalmente es dolo, ¿no? Que es una conducta voluntaria de la gente. Lo ha hecho con la intención. Sabía que lo que está haciendo va contra la norma. Es un delito. Y acá exponer la promesa probatoria. ¿Qué es la promesa probatoria, queridos amigos, colegas? La promesa probatoria es presentar todas las pruebas que hemos recabado en la etapa preparatoria, ¿no? Declaraciones, pericias, informes, registro del lugar del hecho. No podemos ofrecer prueba que no se va a producir. No, vamos a presentar estos hechos, perdón, estos, como pruebas documentales, estos informes, como testigos, estos testigos. O puede ser que tal vez solo haya un testigo, nada más, que es la víctima, ¿no? Peritos van a ingresar, profesionales y DIF with CUP, ¿no? Y también decir, vamos a presentar incluso prueba extraordinaria. Ya sé por qué, porque no hemos podido producirla en el plazo de la etapa preparatoria. Luego las pretensiones. ¿Qué es lo que buscamos con esta prueba? Pues respaldar nuestra teoría del caso, ¿no? Que los hechos son ciertos, son verídicos. Vamos a que todas estas pruebas que vamos a presentar, vamos a tiempo futuro, vamos a presentar, a producir, van a configurar la culpabilidad del acusado, porque estamos buscando destruir, ¿no? Que caiga la presunción de inocencia de la cual el acusado goza hasta que se dicte sentencia. Y por último, el petitorio, ¿no? En el petitorio, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que buscamos con la acusación? Pues una sentencia condenatoria, ¿no? Una sentencia condenatoria, ¿no? Por este delito, con estas agravantes. ¿Cuántos años? Y es así como comenzamos con la declaración del imputado. Como acá señala, la declaración del imputado, del acusado, es una de las garantías fundamentales en cualquier sistema judicial. Este es un derecho que tiene el acusado a informarse, primero, para dar su declaración, ¿no? Se le va a informar, el juez del tribunal le va a decir, ¿no? Usted, fulano mengano, está está siendo acusado por este delito. Es por eso que se va a desarrollar este juicio, porque es posible que el acusado no tenga una defensa técnica particular, haya contratado un abogado y puede tener un abogado designado por el CEPDEP, así como la parte víctima, ¿no? Por el CEPDAVI. Entonces, tiene que saber de qué hechos se le está acusando y por qué hechos estamos ingresando a juicio, ¿no? Y cuando da su declaración, este momento es la chance que tiene el acusado de dar su versión de los hechos, es su perspectiva. Puede que el acusado tenga información que se puede considerar relevante al momento de dictar sentencia.
Entonces, sí, la norma prevé que el acusado puede guardar silencio, pero, estimados colegas, en todas las audiencias a las que he ido, siempre el acusado ha participado, porque como pues les señalaba, no tiene que también dar su versión de los hechos, ¿no? Lo que busca es eso, ¿no? Mantener su inocencia. Ya. Una vez que ingresamos, después de que el acusado ha brindado su declaración, comenzamos a producir las pruebas. Estamos en las pericias. Ahora, el orden que yo voy a dar en esta exposición es seguido el orden que señala el Código de Procedimiento Penal, pero cada tribunal tiene un orden particular. Hay tribunales que comienzan con los peritos, hay tribunales que comienzan con los testigos, ¿no? Que declaren y pueden retirarse y continuamos con las periciales o con las documentales. Hay tribunales y jueces que, que leen en su integridad o hay algunos que en ese momento, ¿no? Secretaría notifica, señala de que tienen las pruebas documentales y ellos las van a valorar al momento de dictar sentencia. La manera, el orden, ya depende de cada tribunal, de cada juez, también dependiendo del tiempo que ellos tienen, ¿no? Y bueno, comenzamos de acuerdo a cómo se señala el Código de Procedimiento Penal, las pericias, la prueba pericial. Entonces podemos señalar primero, ¿qué es un perito? El perito va a ser un profesional experto que cuenta con capacitación, estudios y experiencia en el ámbito científico y el testimonio que este profesional va a dar puede ser clave al momento de esclarecer un hecho, que este hecho está a consideración de que es un delito o no. Eso se le va a resolver, ¿no? Al dictar sentencia. La función que tiene el perito, ¿no? Dentro del juicio es proporcionar el análisis científico que él tiene, base esta experiencia que habíamos dicho, ¿no? Los estudios que tiene, ¿no? La experiencia que tiene. Entonces, proporciona este análisis sobre los hechos o sobre pruebas objetivas. Por ejemplo, sobre pruebas objetivas, un perito informático, ¿no? Se le va a presentar un celular de acuerdo a los estudios, mecanismos, maneras que tienen, ya sea por el IDIF o por el IDCU, va a hacer un análisis, va a decir, no he encontrado esto, este dispositivo señala que hay archivos que han sido borrados o no. Ahora, puede ser también, ya, una perito genética. Ya está el informe de la perito en biología, entonces la perito en genética, sobre esa prueba concreta que hay, que es el informe de la pericia biológica, va a hacer el estudio desde su ámbito y va a hacer, ¿no? Su conclusión también. Entonces, como pueden ir viendo, cuando iniciamos a la etapa, después cuando comenzamos a desarrollar la etapa preparatoria, la producción de las pruebas, estamos ingresando a otra parte fundamental del juicio, ¿no? Para corroborar o refutar los argumentos que hemos presentado al iniciar el juicio, ¿no? Cuando hemos dicho la exposición, ¿no? Nuestros alegatos de apertura. Entonces, producir estas pruebas son esenciales para la decisión final que va a tomar el tribunal. Y las pericias son importantes porque estamos hablando de la perspectiva del trabajo de profesionales expertos en el área. Ahora vamos a ver las pruebas testificales. El, el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal establece un orden para la presentación de testigos, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya, comenzamos, ya, presente sus testigos. Presenta primero el Ministerio Público. Les decía, ¿no es cierto? Tenemos la acusación formal y la acusación particular.
Puede que el Ministerio Público, en el desarrollo de sus investigaciones en la etapa preparatoria, por la carga procesal que tiene, no haya podido conseguir testigos, pero la acusación particular sí, ¿no? Entonces puede decir, ¿Ministerio Público tiene testigos? No. ¿Acusación particular tiene testigos? Sí. ¿Mm? Entonces, ese es el orden, ¿no? Y luego, agotadas los testigos de la parte acusadora en la que está el Ministerio Público y la acusación particular, vamos a los testigos que puede presentar la defensa técnica del acusado. Como decíamos, ¿no? Hacemos énfasis que la estructura que tiene la etapa de juicio busca garantizar la fluidez del proceso. Y ojo, también que se respeten los principios, ¿no? Inmediatez, igualdad de partes, publicidad y oralidad. Ahora aquí hay un elemento muy importante, si pueden señalar acá en esta parte en la que estoy moviendo el cursor, dice, no, el testimonio no es solo un simple relato de los hechos, es una representación de la percepción, experiencia y conocimiento del testigo sobre un evento particular, ¿no? Ahora, nos encontramos ante tres tipos de testigos, ¿no? Están los testigos a oídas, los referenciales y los testigos presenciales. Esta, este relato de hechos que hace el testigo, no, puede ser que los hechos los sepa porque los ha observado, porque tiene referencias o porque se ha enterado, ha sabido la información por terceros. ¿Qué significa esto? Estamos con la pertinencia del testigo. Hay tribunales, jueces que dicen, ¿no? Cuando uno presenta, a mí me dicen, digamos, ¿no? Abogada, tiene testigos de cargo, exacto, ¿no? Testigos de cargo de la parte acusadora, testigos de descargo de la defensa del imputado, del acusado, ¿no? Me dice, si tiene testigos, sí, la producimos, ¿no? Llamamos a los testigos, pero hay otros tribunales y jueces que dicen, señale la pertinencia de este testigo, la pertinencia, ¿no? Ellos ya están ordenando, ¿no? Haciendo también esa estructura, ese ejercicio, el cual les va a ayudar a deliberar una sentencia. Entonces, diré, ¿no? Pertinencia de testigo, si es menor de edad, es la madre, señor juez, o el padre, ¿no? Ella ha sido la primera en enterarse porque la víctima le ha avisado de lo que ha ocurrido, ¿no? O que es vecina de la víctima, ¿no? Así es que ha visto ese día cuando el agresor ha ingresado a altas horas de la noche, ¿no? ¿No? La pertinencia, eso ya pone, ¿no? De qué tipo de testigo estamos hablando. Como les señalaba, oídas, referencial o presencial. El interrogatorio. El interrogatorio es una parte muy interesante. Quizás ustedes muchos lo han debido ver en las películas, en series, ¿no? Cuando hablamos del interrogatorio a los testigos, también hay interrogatorio a los peritos. Eh, en esta filmina ustedes pueden ver, ¿no? Los puntos que ya estábamos señalando, ¿no? Conocer el tipo de testigo. Al iniciar el interrogatorio es importante de conocer al testigo. La pertinencia, y ojo, en la pertinencia, cuando decimos los detalles sobre su identidad, circunstancias generales, vínculos, intereses, el tribunal o el juez de sentencia le pregunta al testigo o al perito, ¿no? ¿De dónde conoce a la víctima o al acusado? ¿No? Si tiene algún vínculo familiar, si tiene algún tipo, perdón, de interés, ¿no? Si es su jefe,
si tiene alguna deuda, son preguntas de rigor que hace cada tribunal, cada juez, ¿no? Y ahí también va viendo el vínculo, lo que dice, ¿no? El vínculo o el interés. Me ha pasado en alguna audiencia que hemos presentado al hermano. El hermano tenía información muy valiosa y el juez le ha preguntado, ¿no? Le ha dicho, usted es el hijo, el acusado es el padre. Y el juez le ha dicho, mire, es una situación compleja, dado que es su padre. Si quiere, puede excluirse de declarar. Y lo ha hecho, ¿no? Así muy complejo ir contra su papá, ¿no? Exacto, el interés, el vínculo que tiene, ¿no? ¿Cuál es el orden? La parte que ha propuesto al testigo perito comienza con el interrogatorio, ¿no? Luego, como les decía, ¿no? Ministerio Público. Si tiene, hace sus preguntas. Después dice, ¿tiene preguntas la acusación particular? Puede que las tengamos o puede que no, y con el traslado, ¿no? La defensa tiene alguna pregunta que hacerle al acusado o al testigo, perdón, al testigo ofrecido o al perito, entonces hará o se puede abstener. Cuando hablamos acá del el turno, ¿no? Para hacer el interrogatorio, siempre comienza el Ministerio Público. A veces, colegas, hace mucho la estrategia, ¿no? Cuando empezamos la parte del interrogatorio, la moderación del interrogatorio, es una obligación estar atentos, ¿no? Atentos a todo lo que se está exponiendo. Por ejemplo, no, a veces el fiscal hace la pregunta y no es necesario que uno la repita, más allá de las objeciones que las vamos a ver y se pueden presentar, no. A veces es estratégico, colegas, que el fiscal haga la pregunta y uno como abogado suficiente. ¿Qué hay? En la doctrina señalan un ejemplo muy bonito, ¿no? Decían en un tipo de delito de una pelea, pregunta el fiscal, ¿no? ¿Y usted ha visto cuando le ha mordido la oreja? ¿No? Perfecto, ¿no? Sigue el abogado de la acusación particular. Usted ha visto, no, lo mismo, si ha dicho no el testigo, no, no. Usted ha visto cuando le ha mordido la oreja, no. Y ahí el testigo dice, no, porque lo que se busca es liberar, ¿no? De la culpabilidad de lesiones al acusado, ¿no? Pero ahí el testigo, ya que ha debido pensar mejor, dice, no he visto cuando la ha mordido, pero he visto cuando la ha escupido. Entonces también no se trata de preguntar por preguntar, ¿no? Yo quiero un interrogatorio para que caiga, no, sino de que hay que también ser estratégicos para plantear las preguntas, ¿no? A veces por estrategia no es bueno preparar a los testigos, ¿no? Se dice, hay que preparar al testigo, puede ser, ¿no? Tal vez la denuncia se ha hecho, qué sé yo. Justamente ahora estoy viendo un caso, la denuncia se ha hecho en diciembre del 2023, pero por el tema de la carga procesal que tenemos, los constantes cambios que se hacen en la fiscalía, hemos comenzado recién hace un mes la etapa de juicio, ¿no? Entonces por favor, vengan, lean, ¿no? Sus declaraciones, una repasada, para que se acuerden, porque a veces no es bueno así prepararles, usted va a decir esto, ¿por qué? Porque se ponen nerviosos y pueden entrar en contradicciones. No, ahora, no es malo tampoco, ¿no? Por los nervios les da a todos, ¿no? Puede ser el mismo padre de la víctima, y me ha ocurrido, ¿no? En un caso, el tribunal le ha dicho, ¿qué vínculo tiene usted con las víctimas? No, ¿tiene algún vínculo? No, ninguno. Es el padre, ¿no? Por los nervios se le digo. Entonces, a veces solo es mejor, se acuerda, a ver, una repasadita y que vaya, ¿no? Porque a veces también pasa que en el caso de los acusados, los abogados los preparan y se nota, ¿no? Como que el acusado así ha ido preparando su speech, ha ido estudiando, estudiando. Entonces, una cosa se le va
y en su desesperación empieza a contradecirse, 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 ¿no? Entonces hace mucho también. La estrategia no es solo el momento de la teoría del caso, ¿no? Como tal, esa tesis que les decía. Parte de la teoría del caso también es esto, ¿no? Hacer un buen interrogatorio, formular buenas preguntas. Y todo eso también jamás, amigos, colegas, debe salir del marco del respeto y la dignidad. Es una obligación profesional y ética tratar a los testigos, ya sean ellos peritos, familiares o el mismo acusado, ¿no? Con respeto. Ahora, es posible, ¿no? Eso no significa que a veces su contraparte se pueda alterar, pero para eso existe la moción de orden, ¿no? Moción de orden, la palabra, señor juez técnico, señor presidente, ¿no? Que se modere. Pasa, en los delitos que vemos, pasa que a veces se quiere cuestionar características de la víctima, ¿no? Es que era joven, mucho salía porque estaba vestida. Ese no es el punto del debate, ¿no? De nuestra tesis, sino el hecho. Entonces, existen no, presentar la moción de orden. Ahora, como decían en este tercer punto, señala, después las otras partes tienen la oportunidad de interrogar, lo que les decía, ¿no? Mi testigo, y yo le hago las preguntas como parte denunciante, y la parte denunciada también puede hacer preguntas, ¿no? Como les decía, todo estableciendo el equilibrio. Y también eso da objetividad a la valoración de la prueba, ¿no? La contraparte también tiene derecho a hacer sus preguntas. La moderación del interrogatorio es lo que les señalaba, ¿no? La moción de orden que ustedes pueden pedir. Por el tema de que, lo que les decía, acá está, se genera tensiones, las emociones son latentes, es esencial que exista una figura que modere. Es verdad, no, el juez de sentencia o el tribunal de sentencia, de por sí lo va a hacer, ¿no? Así, por favor, no le están preguntando eso, ¿no? Sea más directo. Pero a veces no, ¿no? Ellos están tomando notas, están atentos, pero es lo que les decía, es obligación del abogado estar atento, ¿no? Si se le va al juez, al tribunal, ¿no? Moción de orden, por favor. No nos desviemos del tema central, ¿no? Todo para que se desarrolle en un marco de respeto y profesionalidad. Objeciones y recursos. Las objeciones, más que un derecho de estar alerta, es la responsabilidad que tiene cada profesional. Y ojo, también la fiscalía, si la víctima, como decíamos, ¿no? Si la víctima es un menor de edad, el abogado de la defensoría, la defensa técnica que puede tener la víctima y el acusado, no, es nuestra responsabilidad estar alertas a las declaraciones que se están brindando cuando ofrecemos un testigo o un perito, ¿no? A lo que están hablando. Doctrinalmente existen varias objeciones, ¿no? ¿Qué pasa? No es como en las películas o las series, ¿no? Objeción al lugar y otra, no. En nuestro sistema, cuando un profesional dice objeción, el juez y el tribunal va a decir fundamente. Ahora, lo que les señalaba, doctrinalmente existen varias objeciones, ¿no? La impertinente, la repetitiva, la confusa, la impropia, la capciosa, la especulativa, la compuesta, pero nuestro sistema, el Código de Procedimiento Penal boliviano, en el artículo 352, habla de tres objeciones. Las capciosas. ¿Cuáles son las preguntas capciosas? Va a decir, objeción, fundamente. La pregunta es capciosa. Y no es solo capciosa por decir capciosa. Fundamente significa, no. Por ejemplo, capciosa, porque está haciendo una pregunta para crear confusión capciosa.
no quiere confundir, quiere llevar a confusión al testigo. Sugestiva, está en la pregunta, está sugiriendo la respuesta o está presentando hechos, argumentos, lo que sería en otra legislación, por ejemplo, el Manual de Litigación chilena reconoce la pregunta argumentativa. Al preguntar, yo ya estoy poniendo hechos, ¿no? Pero esta sería en nuestro sistema la sugestiva. ¿Por qué? Cuando uno comienza a hacer el interrogatorio, el examen a los testigos, comienza, ¿no? Por decir, tengo un perito del IDIF, ¿no? Buenas tardes, licenciado. ¿Dónde trabaja? En el Instituto de Investigaciones Forenses. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? Ya estoy presentándolo, ¿no? O sea, mi perito es una persona que cuenta con el profesionalismo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Entonces, el informe que yo quiero presentar está avalado por alguien con experiencia, ¿no? Entonces, si digamos, yo le digo, ¿cuántos tiempo usted trabaja en el IDIF? ¿Será pertinente? Porque es profesional, así contratado, me está haciendo el análisis de mi informe, ¿no? O de la prueba que, al estudio que le ha hecho, al examen que le ha hecho, las conclusiones que va a presentar, ¿no? Entonces, hay las introductorias, ¿no? Cuando se comienza a hacer preguntas, se hacen introducciones, ¿no? Porque no de prepo le vamos a mandar. Ahí es donde dice sugestivas, ¿no? Está sugiriendo hechos que jamás señalado el testigo. Por ejemplo, ¿usted de dónde conoce? Soy su madre. Ah, es verdad que ese día usted estaba con ella, en ningún momento ya ha dicho, ¿no? O sea, un orden, ¿no? Para que nos digan sugestiva. O impertinente, ¿no? Pues sí, impertinente. Cierto que ese día había ido a una fiesta, o alguna vez ha pasado. Cierto que a usted le gustan los tatuajes, ¿qué tiene que ver? ¿No? Impertinente, no tiene que ver con el punto central del hecho. Entonces, como decimos, las objeciones son un mecanismo de control y salvaguarda. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Cuando hacemos objeciones, puede pasar lo que les decía, ¿no? Objeción. También puede ser la fiscalía, la acusación particular, la defensoría, la defensa técnica del acusado. Objeción, fundamente. Y uno le explica, ¿no? La pregunta es sugestiva, autoridad, porque ya le está sugiriendo hechos. En ningún momento él ha dicho que ese día estaba en el lugar, ¿no? Fundamento. ¿Y qué va a hacer el juez o el tribunal? No, va a decir, analiza y dice, al lugar, efectivamente, ¿no? El testigo jamás ha dicho o está confundiendo o puede decir también, digamos, en impertinente. ¿Por qué? Porque está reiterativa. Ya le ha dicho que ese día se habían encontrado, no sé, en la feria 16 de julio. Eso ya, al dar su declaración, el acusado, ¿se acuerdan? Antes de ingresar a la etapa preparatoria, el acusado brinda su declaración, ¿no? Da su exposición de los hechos. Ya ha expuesto esa parte el acusado, ¿no? Está siendo reiterativo. También el juez o el tribunal fundamenta si va a dar lugar o no va a dar lugar, ¿no? Objeción capciosa, ¿por qué? Porque quiere confundir, le está volviendo a hacer una pregunta mm, ambigua, repetitiva, no fundamente, va a decir, no al lugar. Y ahí está, planteamos revocatoria autoridad. Y ahí ya es como una pequeña pausa y decir, a ver, no, me ha pasado alguna vez, mis fiscales dicen, no, la defensa hace rato ha hecho ese tipo de pregunta y a mí me la está negando. Y muchas veces los jueces también están, ¿no? Prestando atención, se anota y dice, a ver, un ratito, ¿qué pregunta es? No, es que le ha hecho una pregunta en este contexto, de tal hecho, en cambio usted está volviendo. O puede decir, efectivamente, cierto, en ese momento se resuelve la revocatoria, en ese momento.
Y no, y el juez, el tribunal puede decir, se niega y ahí queda la apelación, ¿no? Que ya está pendiente o bueno, se reformula entonces. La reformulación, cuando se da lugar, está la reformulación, ¿no? Objeción, pregunta, impertinente, fundamenta, ¿no? Fundamenta por esto, al lugar, fundamente. Entonces tiene que volver a replantear, se la pregunta, se vuelve a replantear la pregunta o se la retira directamente. Y ahí es lo que les decía de esa anécdota, ¿no? Que se dice, a veces es mejor, ya no se trata de preguntar por preguntar y atacar por atacar, hay que ser también estratégicos, ¿no? Otros medios de prueba. Cuando hablamos, colegas, de otros medios de prueba, el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal nos hace referencia a las pruebas literales, que generalmente son los documentos. Acá tenemos, por ejemplo, informes. Cuando hablamos de delitos de violencia, no, ya sea a niños, niñas, adolescentes o mujeres, la denuncia han debido ver con los colegas cuando han visto la etapa preliminar, la etapa preparatoria, no. La instancia promotora de la denuncia es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o el Servicio Legal Integral Municipal, ¿no? Los profesionales han de ver que las defensorías, ¿no? O el SLIM cuentan con equipos multidisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales, ¿no? Que emiten informes. Son los primeros actuados que tenemos, ¿no? Y los fiscales, cuando se hace una denuncia, ingresa a Fiscalía de Análisis antes de derivar al fiscal, mm, al fiscal de materia, no al que nos sortea, él va a ser el fiscal de nuestro caso, eh, B, ¿no? ¿Tiene el informe psicológico preliminar? Sí, ¿no? Esa es una prueba documental. ¿O tiene el informe social preliminar? Esa es otra prueba documental. Si, digamos, la denuncia ha ingresado fuera de horarios, no, donde no está atendiendo, eh, qué sé yo, digamos, en el Alto, ¿no? En el distrito 8 que no está atendiendo 24 horas y hay que ir adelante, ¿no? A la piloto que está DNA 24 horas, entonces ingresa directamente por fiscalía y el fiscal de turno en sus primeros requerimientos pide que se emita el informe psicológico y el informe social. Esto lo presentamos como prueba documental, ¿no? Entonces, acá dice en este punto, no solo aporta un registro tangible de hechos y eventos, sino que al ser leídos en audiencia, adquieren vida, relevancia y contexto en el caso, ¿no? Va a leer, el psicólogo en su informe señalará, efectivamente, son detalles que pone cada profesional en su área, ¿no? El menor ha sido presentado, ¿no? Vestimenta acorde a su edad, se ubica en tiempo o espacio, o dirá, no, se veía estresado, se vería, no, ¿qué se recomienda? Que siga terapia, ¿no? ¿Qué se recomienda? Inmediatamente que pasa a médico forense. Son los primeros documentos que tenemos cuando iniciamos una denuncia en este tipo de delitos. El informe psicológico y el informe psicológico preliminar y el informe social preliminar. ¿No? Ahora también como pruebas documentales tenemos han debido ver igual ya en etapa preparatoria, la entrevista en cámara Gesell, ¿no? La entrevista en cámara Gesell se realiza en la UPABT del Ministerio Público o en se me fue la palabra, pero el Distrito 14, por ejemplo, en el Alto tiene, de la DNA, tiene cámara Gesell. La Fiscalía también tiene cámara Gesell, ¿no? En esta entrevista, ¿qué hace? El psicólogo realiza una entrevista al menor de edad y transcribe y realiza un informe, ¿no? Esa también tenemos como prueba documental. Ahora también otros medios, ¿no? Esta entrevista en cámara Gesell se graba
y adjuntan ese CD. Hay tribunales y jueces que reproducen el CD, también lo reproducen, ¿no? Se reproduce, uno ve la entrevista, cómo se ha llevado, ¿no? O si no, simplemente se da lectura a la entrevista porque el profesional la transcribe. Ahora también tenemos el anticipo de prueba. El anticipo de prueba, igual, ¿no? Remite la UPABT o la unidad que tiene cámara Gesell, remite el CD, este se reproduce, ¿no? Pero ahora cuando hablamos del anticipo de prueba, la secretaría es la que hace la transcripción, ya no el profesional que ha realizado la entrevista, ¿no? Se produce o se da lectura. También está cuando se realiza el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico, el informe que hace el investigador, los informes de los investigadores, ¿no? Ahora, la ITO, la audiencia de inspección técnico ocular. Se graban y se transcriben. El informe de la inspección técnico ocular va en documental, pero a veces porque no cuentan con transcriptores en la FELCB, remite el CD. Otros medios de prueba, ¿no? Ya estamos hablando de medios digitales, ¿cierto? Se producen en la prueba, ¿no? Grabaciones. Entonces, dice acá, es importante mencionar su origen. Es importante mencionar el origen. ¿Por qué? Porque vemos que no haya contaminación, ¿no? Me ha pasado en algún caso que, que los denunciantes quieren ingresar, ¿no? Mi hija recién ha encontrado su ropa interior y la quiere presentar para juicio. Es como que no se puede, ¿no? Ya está contaminadísimo, ¿no? Han debido ver en la etapa preliminar preparatoria, ¿no? Cuando se realiza la víctima, cuando va con el médico forense, se toman las muestras, si hay una ropa interior, el investigador en ese momento, ¿no? En ese momento recaba todo. Ahora existen, colegas, las pruebas extraordinarias, ¿no? Son aquellas que por el tema de tiempo, los 6 meses que señala el procedimiento que se debe llevar la etapa preparatoria, no se ha podido producir. Quizás pasa, por ejemplo, yo quiero de uno de mis sobrevivientes, yo quiero pericia psicológica, ¿no? Pericia psicológica. Pero resulta que el IDIF tiene una agenda bastante llena. El Instituto de Investigaciones Forenses, ni qué decir del IDCUP, el Instituto Técnico Científico de la Academia de Policías, ¿no? Está lleno, entonces me ha pasado, estamos en junio, ¿no? Por favor, requerimiento, me da el fiscal, quiero realizar una pericia psicológica en la víctima y la agenda del perito está hasta, qué sé yo, febrero del próximo año. Me ha pasado. No, y es mucho tiempo, ¿no? Estamos más allá de los 5 o 6 meses, la ofrecemos, ¿no? Ahora, cuando hablamos aquí, mencionar el origen, cuando estábamos hablando de la acusación particular y de la acusación formal, decíamos, no, las acusaciones presentan esta relación de hechos y también presentan las pruebas que están adjuntando. Entonces, ahí también se puede señalar, ¿no? En otros medios de prueba, ¿no? Ofrecemos que se desarrolle en juicio la pericia psicológica y adjuntamos el requerimiento, ¿no? Documenta el origen, ¿no? Para decir, no es que no lo he hecho, sino de que lastimosamente no se está llevando a cabo por la carga procesal que tienen estas instancias, ¿no? O la inspección técnico ocular, no, ofrezco que se realice y que se lleve una inspección judicial. ¿Por qué? Porque no se ha podido realizar en la etapa de juicio, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? Pericias, informes, les decía, ¿no? El fiscal de turno va a dar un requerimiento que se hagan los primeros informes. Siempre les aconsejo, colegas, eh, adjuntar el requerimiento, ¿no? El requerimiento.
Con el requerimiento que da el Ministerio Público, hemos realizado, se ha gestionado esta prueba. No ha salido, coloquialmente diríamos, de la manga, digamos, ¿no? A juntar. Nos da también el origen. No todo se ha hecho dentro del marco del proceso. Todos los abogados estamos habilitados en el sistema de justicia libre. ¿No? Entonces, no hay manera para decir que no se conocía. ¿Se acuerdan que hablábamos de los incidentes al iniciar el juicio? ¿No? Cuando el tribunal dice, antes de comenzar con nuestros alegatos de apertura, no, si hay el tribunal o el juzgado, el juez va a señalar si existen incidentes o excepciones sobrevinientes, ¿no es cierto? Esta prueba no la sabíamos, no la conocíamos, pero el abogado está en el sistema. El cuaderno de investigaciones es público para ambas partes, ¿no? El abogado puede ir con su cliente y puede solicitar, quiero una copia, ¿no? Hay jueces que dicen, ya, no puede decir, una vez que se presenta la acusación y la acusación particular ya radica en el juzgado los documentos y pueden decir, sáquense una copia, ¿no? Si me da un minuto, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces es en este momento cuando hablamos de el origen de las pruebas, lo que buscamos es que no sean rechazados, ¿no? Que no se caigan, y es lo que doctrinalmente conocemos como, no sé si muchos han escuchado hablar de la teoría del árbol de frutos envenenados, ¿no? Que todo sea recabado dentro del marco de la legalidad, ¿no? Que ha sido la legalidad, que se ha respetado la publicidad y contradicción que es de conocimiento para ambas partes. Ahora, sí les iba igual cuando hablamos de las pruebas extraordinarias, ¿no? Estas que les decía que podemos ofrecer que se produzcan en juicio, tenemos el auto supremo número 023, quebrado 2015, guión RA de 13 de enero de 2015, que habla, ¿no? Sobre esto, la introducción de la prueba extraordinaria cuando ya estamos hablando de etapa de juicio. Ahora ingresamos a la clausura del debate. Después de que se ha realizado la producción de todas las pruebas que hemos ofrecido, ¿no? Vamos, como dice este punto, ¿no? Ingresamos a la etapa culminante, la presentación de nuestras conclusiones. Entonces, esta es una última oportunidad en que las partes se van a dirigir al juez o tribunal para convencer, ¿no? De la teoría del caso que han expuesto al comenzar en los alegatos de apertura, ¿no? Esa estructura lógica y ordenada sigue también un orden cuando hacemos los alegatos de clausura, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando una exposición sucinta de los hechos, pero ya en tiempo pasado, ¿no? Nuestra promesa probatoria en tiempo pasado. Si antes decíamos la promesa probatoria, vamos a presentar este informe por el cual señala, no, la pericia, no sé, pericia psicológica, por el cual el profesional del Instituto de Investigaciones Forenses señala que la víctima presenta trauma consecuencia del hecho, hemos presentado, ¿no? Hemos producido esta prueba con la cual ustedes tienen convicción, ¿no? Hemos demostrado lo que hemos alegado. Y no solo eso, se ha producido, ya estamos hablando en tiempo pasado, lo hemos hecho, no se ha agotado, se ha consumado. No, y no solo eso, en el desarrollo del juicio se han producido también estas pruebas. Y eso aplica para la acusación particular como para la defensa del acusado, ¿no? Entonces, con todas estas pruebas que hemos producido,
hemos logrado demostrar la existencia de este delito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los alegatos de apertura? Estábamos diciendo que hay un análisis del tipo, ¿no? La conducta típica antijurídica culpable, que esos hechos se adecúan. Eso vamos a demostrar en este juicio. ¿Y no? Y lo hemos logrado. Eso señalamos en los alegatos de clausura, ¿no? Que hemos logrado con todas estas pruebas que hemos ido produciendo en todo el desarrollo del juicio, y ahí, ¿no? Por el informe social de la licenciada tal se ha visto esto, por el informe tal, 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 ¿no? Uno se explaya, como dicen, ¿no? En todas las pruebas que ha presentado. Y ahí, este es un momento de hacer una conexión con el tribunal y el juzgado y decimos, hablamos de humanizar el caso, ¿no? Ahí ya, si bien hablamos de la sana crítica que tiene el juez o el tribunal, vamos a humanizar también, ¿no? Esa sana crítica, ¿no? Decir, ¿no? Que analicen. Por ejemplo, dice, ¿por qué no tiene más testigos la víctima? ¿Por qué no tiene más testigos? Y ahí diremos, no, ¿por qué? Porque era menor de edad, se encontraba en una relación de poder, o la víctima ha sido sometida a violencia sistemática, digamos, en un delito de violencia familiar o doméstica, ¿no? Su pareja sí, con el tiempo le ha ido sometiendo, hasta que le empezó a golpear, y estábamos en tentativa de feminicidio. Lo que les decía, ¿no? Calificar el hecho, humanizar el caso, porque ya es esta nuestra última oportunidad de convencer. ¿No? ¿Se acuerdan? Decíamos, piquemos al tribunal, al juez, ahora, ¿no? Les demos con todo, así, que se queden convencidos. Y nuestra solicitud, y era, vamos a solicitar, acuérdense, alegatos de apertura, tiempo futuro, todo lo que vamos a producir, alegato de clausura, tiempo pasado, porque lo hemos logrado, ¿no? Lo hemos logrado. ¿Qué solicitamos? Sentencia condenatoria por la comisión del delito, es decir, violación, en el artículo 308 del Código Penal, con las agravantes tales del artículo 310, incisos, los que conciernen. Y eso sería todo, licenciada. No sé si estamos en tiempo. Estimados colegas, estimados amigos, esa ha sido una exposición de el proceso, ¿no? Es el procedimiento de la etapa de juicio en el proceso penal, ¿no? Algo dinámico para que sea de entendimiento, no solo a los que son abogados, piensan estudiar derecho, o tal vez, ¿no? Y requieran al servicio requieran recurrir al servicio de un abogado y vean, ¿no? Que así que es, muchas veces han debido ver en la etapa preparatoria, no, cuando entramos de la preliminar a la preparatoria, se cuenta con la imputación formal. Ahí hay una audiencia, ¿no? El profesional que ha visto ese tema les voy a explicar. Ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una audiencia, como les decía, cuando se hace la imputación formal, y ahí se solicita la detención, ¿no? La detención preventiva, digamos, ¿no? La detención preventiva en San Pedro. Muchas personas confunden esa audiencia y la etapa preparatoria con esto, con el juicio, ¿no? Y dice 6 meses, no, hasta a veces pasa también en la prensa, ¿no? Como 6 meses, 6 meses es poco. No, eso es parte del proceso. Ahí nos estamos alistando para aquí, para debatir aquí, en el juicio. Aquí es donde vamos a debatir todas esas pruebas. Aquí es donde vamos a pedir, queremos 20 años de sentencia, ¿no? Sentencia condenatoria con privación de libertad en el penal de San Pedro, ¿no? O 30 años la máxima, ahí es donde se va a pedir. Muchas veces se confunde a veces, ¿no? Con esa primera audiencia cuando se considera la libertad del imputado, ¿no? Con la situación jurídica que acá ya tiene el acusado. Entonces, es también bueno saber.